Muy buenos días, tengan todos los presentes. El día de hoy presentaré mi defensa de tesis para obtener el grado de doctor en ciencia de la investigación de la actividad física y del deporte. Mi nombre es Juan Pablo López Pérez, mi director de tesis es el maestro Raimundo Hernández Tirado y mis asesores son el doctor Amado Márquez Méndez y el doctor Víctor Gamaliel Alatista. Les presento a continuación el título de mi investigación: la mejora de la velocidad de desplazamiento en la carrera de las bases mediante un programa de ejercicios pliométricos y el sprint con métodos resistidos en jóvenes de 18 a 22 años del equipo de béisbol Delfines de la Universidad Autónoma del Carmen en el año 2024. Sabemos que en los deportes la velocidad es fundamental. En este caso es en el béisbol, la velocidad juega un papel importante también, debido a que si corremos a máxima velocidad podemos anotar carreras, ganar juegos e incluso ganar campeonatos. Y en nuestro equipo vimos la necesidad y la deficiencia de que algunos jóvenes no corrían con velocidad máxima o era la máxima velocidad que ellos tenían, y entonces nos dimos a la tarea de realizar esta investigación. ¿Cómo mejorar la velocidad de desplazamiento en la carrera de las bases mediante un programa de ejercicios pliométricos y el sprint con métodos resistidos en jóvenes de 18 a 22 años del equipo Delfines de la Universidad Autónoma del Carmen en el año 2024? Los objetivos, en el objetivo general, tenemos mejorar la velocidad de desplazamiento en el corrido de las bases. En los específicos, analizar la velocidad de desplazamiento, evaluar la efectividad del programa y determinar si el nivel inicial de las habilidades atléticas influye en la efectividad del programa que estamos planteando. Nuestra hipótesis: la velocidad de desplazamiento en la carrera de las bases en el béisbol se mejora mediante un programa de ejercicios pliométricos y el sprint con métodos resistidos. La variable independiente es el programa de ejercicios pliométricos y el sprint con métodos resistidos, y la variable dependiente es la velocidad de desplazamiento en la carrera de las bases. También tenemos las variables ajenas, que son el nivel de condición física, la alimentación, el descanso y la asistencia y participación en las sesiones de los entrenamientos. Con este esquema analizaremos lo que es nuestro marco teórico. Nos centramos en el tema principal, que es la velocidad de desplazamiento en la carrera de las bases, y en el programa de ejercicios pliométricos y el sprint con método resistido. Para esto tenemos que darle el significado de desplazamiento, de velocidad de desplazamiento o desplazamiento cíclico. El concepto de esto podemos mencionar que es la capacidad física de recorrer una distancia corta en el menor tiempo posible mediante la repetición de movimientos idénticos. A esto nos referimos. Y el concepto de velocidad en el ámbito deportivo, aquí nos enfocamos o nos referimos a que es la capacidad física para realizar acciones motrices y movimientos o desplazamientos en el menor tiempo posible. Mencionamos también que un concepto de este puede ser reaccionar con la mayor rapidez posible ante un estímulo o una señal, y ejecutar movimientos con la mayor velocidad posible ante resistencias escasas. Considerando a Bomba y Half en el 2010, Grosset y Lumanier en el 86, ellos clasifican la velocidad de la siguiente manera: velocidad de reacción. Aquí se refiere a que el atleta, en este caso, reacciona a estímulos visuales o auditivos en el menor tiempo posible recorriendo distancias cortas. La velocidad gestual o segmentaria, aquí podemos decir que
Citando a Bompa también, podemos decir que la velocidad segmentaria se refiere a cuando el deportista realiza movimientos rápidos con alguna parte de su cuerpo. Y la velocidad de desplazamiento, pues prácticamente es lo que mencionamos, que es la capacidad de recorrer una distancia corta en el menor tiempo posible. Aterrizando también nuestro tema principal, tenemos el concepto de pliometría. Según Berezovsky, en el 2001, la pliometría es un método de entrenamiento basado en ejercicios rápidos y explosivos que están diseñados para mejorar la potencia, la fuerza y la velocidad. Algunas características que menciona este autor, Berezovsky, del método pliométrico, podemos decir que es la capacidad de los músculos de almacenar energía elástica durante la fase de entrenamiento. Prácticamente esto vendría siendo la parte excéntrica del ejercicio o del músculo. Liberar la fase de concentración, la fase concéntrica, donde se genera la fuerza explosiva, y también, considerando algunas características del método pliométrico, podemos decir que el entrenamiento pliométrico se caracteriza principalmente por su enfoque del ciclo de estiramiento y acortamiento. Se centra también en la realización de acciones rápidas y explosivas y mejora la coordinación motora y la agilidad de los deportistas. Obviamente eso se tiene que realizar de manera gradual para evitar lesiones futuras en los ejercicios y los entrenamientos previos. Aquí citamos a Shang Li y a Wang en el 2023. Continuando también con la parte medular de lo que es el marco teórico, nos referimos a los ejercicios de sprint con método resistido. Y esto se refiere, según Alcaraz y Elvira y Palau en el 2011, nos dicen que los métodos resistidos en el sprint buscan aumentar la fuerza específica del atleta durante la carrera sin afectar lo que es la técnica mediante la aplicación controlada de la resistencia. Ellos también mencionan que algunas características son aplicar una carga externa, obviamente tiene que ser controlada para que no haya presiones y para que se genere la fuerza específica del atleta, y también elegir lo que es el implemento correcto para que evitemos lesiones en los futuros entrenamientos, citando a Palau en el 2011. Continuando con esta investigación, llegamos a lo que es nuestra metodología. Entonces, el trabajo que nosotros realizamos, por su finalidad, fue de aplicación práctica, ya que se realizaron los ejercicios en el campo deportivo de manera práctica, y en cuanto a su alcance, fue de carácter explicativo, debido a que los ejercicios tenían que explicar a cada atleta para que se realizaran de la manera correcta. Por su escenario de ejecución, la investigación fue de campo, debido a que se realizó en el campo de béisbol de la Universidad de Playa del Carmen, y de acuerdo con la temporalidad fue longitudinal, ya que se llevó a cabo en un tiempo de 3 meses, y por el rigor metodológico y estricto del control de las variables, fue cuasi experimental, ya que se realizó un pretest y un post-test. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, puesto que sustentado en la recolección y análisis de datos numéricos que se recolectaron, y fue así como se desarrolló la metodología de nuestra investigación. La población total con la que nosotros realizamos esta actividad fueron 30 deportistas con edades entre 18 y 22 años. Este fue el 100% de nuestra población. De aquí realizamos una muestra de 20 jugadores del equipo para que hubieran un grupo de control y un grupo experimental, y utilizamos criterios. Por ejemplo, el criterio de inclusión que utilizamos para la muestra de 20 jugadores fue que la edad fue que no tuvieran ninguna lesión, por así mencionarlo, y que tuvieran algún conocimiento de lo que es el entrenamiento deportivo y en el béisbol. Los criterios de exclusión, prácticamente aquí, si tenían alguna
alguna deficiencia, alguna lesión, por así mencionarlo, y también que pues no cumplieran con el programa y las actividades que no cumplieran con las asistencias a lo que es el programa que se estuvo aplicando. La metodología, pues prácticamente aquí se realizaron dos tests. Les explicaré lo que es el test de Illinois. Y bueno, aquí vemos que el atleta se posiciona de culto prono, con las manos a la altura de los hombros, y este es el inicio del test. Prácticamente aquí se inicia lo que es el recorrido del test Illinois, que prácticamente se recorre lo que son 60 metros. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver el recorrido de velocidad hacia el frente del atleta, y en la imagen que muestra a continuación el recorrido de velocidad pero de regreso. Entonces, este es el esquema que se trabajó en el test de Illinois. Si nos damos cuenta aquí en el cono A, es el inicio de la actividad. Tiene que recorrer 10 metros hacia el cono B, regresa, corre en zigzag, regresa en zigzag, llega al cono C y termina en el cono D. Tiene que realizar todo este recorrido para que sea válido la aplicación de este test. Como mencioné, son 60 metros que se recorren. Aquí tenemos lo que es la prueba, y esta fotografía es también del test de Illinois, del atleta que realiza la actividad. De esta manera vemos cómo el deportista ejecuta lo que es el test de Illinois, y aquí el cronómetro se para y se toma la recolección de datos. Y bueno, tenemos aquí lo que es la clasificación de agilidad del test de Illinois, y pues aquí nos damos cuenta del rango de edad. Si el tiempo es muy bajo, si el tiempo es bajo, normal, bueno o excelente. El segundo test que nosotros aplicamos fue también el test de T. En este test de T también se busca lo que es la máxima velocidad, y pues prácticamente se realizó una adecuación morfofuncional para que los atletas estuvieran pues listos para lo que sería la actividad siguiente. El inicio del test, pues el atleta se posiciona de pie en el cono A, recorre una distancia, recorre hacia el cono B, posteriormente de manera lateral al C, y posterior a el cono D y hacia atrás hacia el cono A. Aquí vemos algunas imágenes de cómo se va desplazando hacia el frente y de manera lateral. En este test lo que se recorre son 40 metros, y llegando el atleta del recorrido hacia atrás al cono A, se para el cronómetro para que se tome la recolección de datos también. Y aquí tenemos un video también de lo que es el recorrido del test. Los desplazamientos laterales al lado izquierdo, al lado derecho, en el centro recorrido hacia atrás, y aquí es donde, llegando al cono A, es donde se para el cronómetro para tomar los datos correspondientes al atleta que participa. También tenemos lo que es la interpretación de los datos, el esquema para saber si los atletas pues tienen excelente bien promedio o un pobre promedio. Esta es la numeración en los hombres. Entonces, considerando que si tienen 9.5 hacia abajo, pues tienen un excelente promedio. Y bueno, en esta figura planteo lo que es el programa de entrenamiento. Lo que venía siendo el macrociclo de entrenamiento que se realizó durante los 3 meses fueron pues diferentes fases que se realizaron: la adaptación y la coordinación, la pliometría media del inicio
e inicio resistido, el sprint resistido, la transferencia del campo, la integración y la afinación y evaluación final. En este caso fueron 12 semanas que se trabajó. En la primera semana y la 2, pues prácticamente trabajamos lo que era el sistema neuromuscular, preparar el sistema neuromuscular y mejorar la técnica del sprint y prevenir lesiones. Esto se trabajó en el microciclo número 1 y 2, con una intensidad baja moderada. Habían descansos de 30 a 60 segundos, 1 o 2 minutos entre ejercicio. El contenido principal que se aplicó aquí, o los ejercicios que se realizaron, fueron el skipping, la técnica de la alza de la carrera, los saltos básicos y el sprint de los 10 metros. Citamos a Navarro Valdivieso, y así sucesivamente fuimos trabajando la pliometría media. El objetivo era desarrollar la potencia. Se trabajó también con una intensidad moderada alta, igual descanso 60, 90 y 2 minutos entre ejercicios. Y aquí, en lo que es la pliometría, se trabajaron saltos amplios, multisaltos, sprint con banda, sprint agachado, etcétera, etcétera. El sprint resistido también, el objetivo fue maximizar la fuerza aplicada a este trabajo. Fue una intensidad alta. En los ejercicios de transferencia, el objetivo integrar las capacidades del gesto técnico al béisbol. En el siguiente, que fue integración competitiva, simular demandas reales con fatigas controladas. Se realizaron algunos juegos de interacción interescuadras para que pudieran realizar estas actividades. Y bueno, en la última semana, que fue del 11 al 12, en estos macrociclos, lo que hicimos fue reducir el volumen, manteniendo la intensidad y favorecer la supercompensación. Bueno, de esta manera fue como se planteó lo que es el programa de entrenamiento durante los 3 meses que se llevó a cabo. Y posterior a esto, pues les menciono algunas actividades de los ejercicios suplementarios que se realizaron. En este caso fue la carrera con métodos resistidos, que es el paracaídas, que sirve también para aumentar y desarrollar la velocidad. Aquí vemos al atleta también realizando esta actividad. Y en lo que es la pliometría también trabajamos skipping al frente. Y bueno, los atletas estuvieron trabajando de esta manera para que se lograra el objetivo. En este caso citamos a Alcaraz, Ramón, el entrenamiento del sprint con métodos resistidos. Y bueno, continuando también con lo que es la propuesta de trabajo que nosotros realizamos en los métodos de resistidos y la pliometría. En este caso tenemos en esta figura ejercicios de salto que ayudan a mejorar lo que es la fuerza y la potencia trabajando en pliometría. Los métodos resistidos, que son ejercicios de máxima velocidad en rampa, y el ejercicio todo lo que es paracaídas. Algunos de los ejercicios que aplicamos los menciono y los evidencio en esta figura. Aquí está la manera de cómo se ejecutaba. El ejercicio pliométrico en este caso, el ejercicio de la carrera cuesta arriba o en rampa. Y lo que fue también la carrera de velocidad con el paracaídas. De esta manera se evidencia lo que es la propuesta de trabajo del programa que se desarrolló durante estos 3 meses. Obviamente en cada microciclo se fue trabajando con los ejercicios que se tenían estructurados. Y bueno, las fechas de aplicación de los tests, trabajamos con 2 tests, el test T y el test de Illinois, que los dos aquí buscan desarrollar lo que es el test de la máxima velocidad, y en el test Illinois lo que es la velocidad, pero con cambios de dirección. Y bueno, el pretest se realizó el 26 de mayo, lo que fue el test de Illinois, y el 29 de mayo el test T, y el post-test se realizó el 1 de septiembre, que fue el test T, y que fue el test de Illinois, y el 4 de septiembre el test T. Después de que se hizo la propuesta de los programas, se realizó el post-test para ver si hubo alguna significancia. Y bueno, la aplicación de la propuesta de ejercicio se llevó a cabo durante un periodo de 3 meses, como mencionaba, del 2 de junio al 29 de agosto en 2025. Llegando a lo que son los análisis de resultados, pues aquí
los 10 sujetos del grupo experimental y se realizó el pretest con ellos. Hubo un valor máximo, cuando se realizó el pretest, el valor máximo fueron 12.15 segundos. En el post-test hubo una mejora, una significancia, y el tiempo se redujo a 11.30. El valor mínimo en el pretest fue de 9.8 y en el post-test aún así bajó también a 9.50, no hubo moda en este caso, y la media pues fue en el pretest de 11.34 y en el post-test de 10.63. Considerando esta tabla descriptiva, vemos que hubo una mejora y una significancia en el post-test que se realizó en el test D. Continuando también con lo que respecta al test de Illinois, pues también se realizó a los 10 sujetos, el grupo experimental. En el pretest el valor máximo fue de 2.15 y en el post-test hubo una mejora de 11.30. Entonces aquí vemos que hubo significancia también. En la gráfica vemos también aquí el tiempo del grupo de control que se puede realizar con la barra de color azul. Vemos que hubieron tiempos por debajo de los 13 segundos, de los 15 segundos, y bueno, considerando también el promedio del test del grupo de control y del grupo experimental. Aquí, pues, vamos a ver lo que es la interpretación de los datos. Los mejores tiempos del grupo experimental fueron 9, el sujeto 9, el 3 y el 6, con el número de tiempo y velocidad, y el grupo de control fue el atleta número 6 con 15.66 segundos. Por debajo del promedio, el grupo experimental fue el atleta 2 con 16.56, y el grupo de control fue el atleta 2, el 3 y el 6. Y el grupo experimental también por arriba del promedio, el atleta 1, el atleta 4, el atleta 7, y el grupo de control el atleta 4, el atleta 5 y el atleta número 7. Aquí tenemos lo que es la gráfica general de los mínimos y máximos en promedios del T y de ambos grupos, y vemos pues la mejora significativa que hubo. En el tiempo del grupo de control hubo mejoría, que es la gráfica azul, y en el grupo experimental, que fue la gráfica gris, pues aquí vemos el promedio del grupo experimental y el promedio del grupo de control, y entonces vemos una significancia en estas actividades. Y también tenemos aquí los mejores promedios en el tiempo del grupo experimental del test T, el grupo que está por debajo del promedio también, y por arriba del promedio del grupo experimental. Y pues las conclusiones, podemos mencionar que se determinó que el grupo experimental redujo sus tiempos durante la ejecución considerable respecto al grupo de control, y se concluye también que la aplicación de un programa estructurado basado en principios científicos del entrenamiento deportivo contribuye al desarrollo de las capacidades motrices en el béisbol. Con base a estos resultados se puede afirmar que la intervención propuesta tuvo un impacto positivo. En consecuencia, la hipótesis de investigación se acepta, dado que los datos empíricos y estadísticos confirman que el programa de entrenamiento implementado mejoró significativamente la velocidad de desplazamiento en la carrera de las bases, y de esta manera se reafirma la importancia de la planificación sistemática y del uso de las metodologías científicas. En las recomendaciones tenemos que tenemos que hacer una valoración morfofuncional. También tenemos que ver lo que es la composición corporal, la fuerza explosiva y la movilidad articular. De alguna manera también realizar un control médico detallado a cada uno de los atletas, revisando antecedentes clínicos, etc. Implementar una planificación priorizada con algunos ejercicios o cambios de ejercicios pliométricos y métodos resistidos, y aplicar periódicamente lo que es el test de Illinois y el test de T para que se lleve una mejor recopilación de datos para lograr el objetivo específico. Y bueno, estas son las referencias que nosotros trabajamos en nuestras diapositivas. Mencionamos a Dietrich en el 2001, la velocidad del deporte, bomba, y pues estas son las diapositivas. Muchas gracias